Hola, ¿qué tal están? Saludos, bienvenidos a este tiempo de tertulia política en esta sintonía, en este martes 11 de febrero de 2025. Hoy nos acompañan diputados de la institución provincial, de la Diputación Provincial de Zaragoza. Vamos a abordar temas muy importantes, algunos los que nos siguen habitualmente ya ven que los estamos abordando como se merecen, porque son temas fundamentales para Aragón, evidentemente también para la provincia de Zaragoza. Vamos a empezar por el tema de financiación y la despoblación. Saludo ya a Pablo Blanquet, diputado del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Alfredo Zaldívar, diputado del Partido Socialista. Buenos días. Buenos días a todos. Y Carlos Rodrigo, diputado de Vox. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no tengo que introducir mucho el tema de la financiación autonómica, de ese modelo que ahora está en boca de todos desde que se conoció ese documento, donde yo siempre subrayo lo que un párrafo del documento dice: se descartaría la despoblación, también la orografía, en base a lo que comunidades autónomas han ido manifestando, ¿no? Y que ahora serían Cantabria, Castilla y León y Aragón. La Rioja se queda entre paréntesis, las que, sigo usando el condicional, defenderían que esos criterios continuaran. Precisamente yo en pleno en las Cortes de Aragón, para seguramente mostrar una posición unitaria, una voz de Aragón ante esta situación y quién sabe si ante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quiero conocer un poco cuál es la valoración y la opinión de Pablo, de Alfredo y de Carlos. Pablo. Muy buenos días. Bueno, pues yo creo que está claro que la financiación autonómica es esencial para cubrir nuestros servicios de todos los pueblos, de todas las ciudades. Y está claro que este modelo ha quedado ya obsoleto, es un modelo antiguo, es necesario modificarlo, y en el año 2021 se llegó a un acuerdo entre todos los territorios con unos criterios, con unos informes de ese Consejo de Política Territorial, y ahora parece ser que Pedro Sánchez y la ministra Montero han cambiado las reglas del juego con el partido iniciado, han sacado el criterio de la despoblación y orografía, que es también muy importante en nuestra comunidad autónoma. Y parece que inicialmente decían que había 3 comunidades autónomas en contra, ahora parece que son más, incluso alguna del Partido Socialista, son 6. Yo creo que coincidimos todos aquí en Aragón de que es necesario introducir estos criterios para crear un sistema justo con todos los territorios, un sistema que Aragón lo trate de una forma que posibilite la prestación de servicios en todos nuestros pueblos, y como digo, yo creo que debe de haber consenso entre todos los partidos políticos, a pesar de que el portavoz de gobierno ha tenido una carta de presentación en Aragón un poco mala con este tema, pero yo creo que debe rectificar, pedir alegría, debe de dar marcha atrás y apoyar esta propuesta que ha hecho Jorge Azcón. El pasado domingo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aquí precisamente en Zaragoza, delante del alcalde de Madrid y de la alcaldesa de Valencia, dijo que apoyaba el criterio de la despoblación para la financiación autonómica. Yo creo que la postura del Partido Popular parece clara, tendemos la mano al Partido Socialista, por lo menos al Partido Socialista de Aragón, para que se una a esta posición y que defienda los intereses de todos los aragoneses y de todos los zaragozanos. Alfredo. Bueno, no es cuestión de tender la mano. Es cierto que, como decía Pablo, esto viene ya de un comité de expertos que se produce sobre los años 17 y 18, en el cual pues en su informe dicen que hay que tener varias variantes, varias variables para sacar la fórmula buena para financiar a las comunidades autónomas. En ellas ya se incluye los términos de despoblación, de dispersión y de orografía. Y entonces el Partido Popular ni le preocupaban estos términos, se dedicaba a hablar de otras cosas y no hablaba de estas cuestiones. En estos momentos parece ser que sí que le interesa mucho al señor Azcón. Es cierto que en el borrador que se ha presentado parece ser que algunas variables no están, pero siguen estando otras que, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Aragón le favorece, como es el coste de los servicios. Es una variable que sí que le favorece, y no me cabe duda que en el pleno monográfico de hoy, las Cortes de Aragón, el Partido Socialista de Aragón va a defender que la variable de despoblación, de dispersión y orografía sea incluida. Y es una cuestión que no creo que se la tenga que asumir nadie. Ya digo, anteriormente, hace 2 años, al señor Azcón no le preocupaba nada este tema, y ahora parece ser que le preocupa demasiado. Sí que es cierto que Feijóo dijo que delante de 30 alcaldes
que estaba a favor de este término. Espero que en todos los territorios diga lo mismo, pero sí que es cierto también que posiblemente el borrador de propuesta del Ministerio de Hacienda sale de la petición de las comunidades autónomas, que sean 3 o sean 6 las que quieran que estas variables estén introducidas. Las mayoritarias y más grandes, que están gobernadas por el Partido Popular, ni se les ocurre. Esperemos que Aragón salga beneficiado. No me cabe duda que, como digo, que en el pleno monográfico de hoy, en las Cortes, el PSOE de Aragón defenderá estas variables, porque así lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo, y se sacará una solicitud consensuada ante todos para que estas variables sean tenidas en cuenta. Carlos. Sí, para que se entienda, el presupuesto autonómico, pues 2 de cada 3 euros que llegan pues vienen del Estado, vienen de los impuestos como son el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, y los criterios de reparto, pues el 97% es por número de habitantes y el otro 3% aproximadamente pues por superficie y dispersión. Entonces, el resto de ingresos que va llegando son por impuestos de sucesiones, patrimonio, donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, etcétera. En el año 2024 llegaron a Aragón 5.156 millones, y para este año se espera o se piensa que van a llegar 422 millones menos de los que corresponden, porque no se están poniendo los criterios de despoblación. Entonces esto es algo que no estamos de acuerdo, porque al final el condonar la deuda a Cataluña y el que se le dé más a otras comunidades pues afecta a Aragón, afecta a nuestros servicios, a la educación, a la sanidad, a la despoblación, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que Aragón somos el 10% del territorio nacional y solamente somos el 3% de habitantes. Entonces tenemos que tener el principio de solidaridad y el reparto se tiene que hacer por despoblación. Hay que utilizar estos criterios. Bueno, veremos lo que resulta de ese primer pleno monográfico, por cierto, en las Cortes de Aragón, con el cambio de reglamento en su día, y ya lo comentaremos a posteriori, pero parece, en principio, que sí que hay unas posturas unitarias para que Aragón siga defendiendo que esos criterios se tengan en cuenta en la financiación autonómica. Yo quería hablar con ustedes, porque yo creo que cuanto más bajamos, entiéndanme, en el escalón de administraciones, evidentemente más cerca están a los municipios y a la realidad que se viven. Aquí tenemos alcaldes también de municipios zaragozanos. No es para entrar en un debate, que obviamente nos ocupará todo el programa, que podría ser, pero se habla mucho de despoblación y de políticas. ¿Cuáles son, a su juicio, o cómo deberían ser las políticas para luchar contra la despoblación, ya digo, con el conocimiento que tienen de esos pequeños municipios? Pablo. Pues está claro que prestar un servicio no cuesta lo mismo en una comunidad autónoma con una densidad de población grande que lo que nos puede costar a nosotros en nuestros pueblos. Yo creo que, en primer lugar, la presión fiscal a la que se ven sometidos los ciudadanos es desmesurada en nuestros pueblos, es desmesurada en España. Se debe reducir esa presión fiscal promocionando vivir en núcleos de población en los que la densidad de población es menor. Creo que es una buena medida. Se deben de prestar mayores servicios de calidad en los pueblos y, sobre todo, acercar a los ciudadanos esos servicios, asegurar servicios esenciales en todos los municipios, independientemente de su cercanía con las grandes ciudades, crear mejores instalaciones, subvencionar la reparación y rehabilitación de instalaciones municipales de prestación de servicios, como pueden ser colegios, que presentamos en Diputación Provincial de Zaragoza una moción para crear una línea de subvenciones en este sentido, para hospitales, para centros de salud, en general, instalaciones que con el paso del tiempo han quedado obsoletas en muchos pueblos y que con los presupuestos municipales es imposible llegar a su reparación. Si me permites brevemente, me gustaría recoger un poco también el sentir de la gente de los pueblos, ¿no?, con esta postura del Partido Socialista aquí en Aragón, que comentan que defienden este criterio de la despoblación, lo cual me parece muy bien y creo que es alabable, pero también defendían enfrentarse a Pedro Sánchez en cuanto a la imposición de un candidato en Aragón por parte del Partido Socialista, y se ha visto que al final la palabra de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, incluso de Aragón, es ley. En el momento en el que Pedro Sánchez necesita llegar a un acuerdo con Cataluña y premiarles con un criterio como este, el PSOE de Aragón lo va a apoyar, Pilar Alegría lo va a apoyar, y no tenemos ninguna duda de que todos a una van a defender la exclusión de este criterio, lo cual espero que no ocurra. Espero que a Pedro Sánchez no se le ocurra eliminar este criterio, porque si no, creo que el Partido Socialista va a ir en esta dirección.
Alfredo, que puede contestar obviamente por alusiones, como siempre, Sí, bueno, o ir al tema también de cómo se asienta la población. El término de despoblación es un tema muy recurrente últimamente, Sí. y sí que es cierto, no puedo estar en desacuerdo con Pablo con el tema de lo que es administrar un ayuntamiento o una administración local como las nuestras, pequeños ayuntamientos en los que los costes de los servicios, por supuesto, que son mucho más caros que en la capital. Es cierto que posiblemente habría que primar a la gente que reside en esos municipios de alguna forma, algún descuento fiscal o algo así, y sobre todo también comentar pues, otra particularidad que tenemos, que quizá quienes nos tienen que venir a realizar y a hacer y a ejecutar esos servicios, llámese educación, sanidad, que son gente que mayoritariamente pues, proviene de la capital, pues también parece que no somos demasiado atractivos el resto del territorio, ¿no? Creo que también podría haber algún tipo de incentivo para ese tipo de personal, con diferencia a los de la capital, o marcar unas pautas de inicio de la gente joven, por ejemplo, que anteriormente, hasta que cogía un puesto fijo, pues le costaba un tiempo, y ahora pues hay gente que recibe escudillada, que decimos en los pueblos, y asume y recibe plazas en Zaragoza, y por eso, pues por ende, no quieren venir a los municipios. Y cierto es también que, a ver, el arraigo del territorio tenemos que potenciarlo de muchas otras maneras, porque cuando mejoramos en comunicaciones, cuando mejoramos en algún otro tipo de circunstancias que favorecen al medio rural, también favorece la huida de los propios vecinos de ese territorio. Y lo que decía Pablo sobre el hacer caso o no hacer caso a Pedro Sánchez, yo no puedo decir más que una cosa, que en el Partido Socialista hacemos congresos, hacemos primarias, hacemos procesos en los que tiene que ver la gente y opina, y en el Partido Popular ponen todo a dedo y como les da la gana. Entonces, bueno, pues decir que vamos a hacer caso a Madrid de una manera u otra, ellos hacen más caso que nosotros, porque ellos ponen las cosas siempre a dedo y nosotros intentamos hacer procesos de participación. Carlos, la despoblación para Vox, ¿cómo bueno, se solventa? Aragón es una de las comunidades peor financiadas, claro está, y ¿quién lo sufre? La despoblación, aparte de lo que hablamos de educación, la sanidad y todo esto, pero principalmente la despoblación, que ningún político se acuerda de la despoblación nunca. Y los motivos principales pues son los pactos de gobierno que hay con partidos independentistas y proetarras, que al final se están llevando una gran parte del pastel o de la tarta, y no nos llega a Aragón y a otros pueblos. Luego la corrupción política tiene un papel fundamental, y el desvío de dinero pues a gastos innecesarios que no van a las necesidades que tiene España. Tenemos que tener en cuenta que España tiene una deuda acumulada de 1.637 miles de millones, y que nos producen unos intereses anuales de aproximadamente 35.000 millones, que esto supone aproximadamente pues 7 presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón. Todos nos podemos hacer a la idea de la repercusión de lo importante que tiene todo esto, que es un dinero que se va fuera de España y que no se queda en las necesidades que tenemos. Entonces, principalmente, pues lo que tenemos que luchar es por hacer una buena gestión política, porque es aquí donde se nos está yendo el dinero. Sí. Decir Alfredo, que en Diputación Provincial de Zaragoza el sistema de reparto que venimos utilizando últimamente pues sí contribuye a fomentar a los pueblos menos poblados, porque del 40 al 50% de los planes de subvención que repartimos siempre va en reparto por municipio. Y decir, por ejemplo, en cualquier convocatoria que 25.000 euros cobra, por decir un pueblo, Remolinos, igual que lo cobra Calatayud, pues también es una manera de fomentar esa despoblación. Sí, brevemente, la Diputación sí que es la administración que más se preocupa por los pueblos y por la despoblación, ya que destina prácticamente todo el presupuesto para estos asuntos, exceptuando aproximadamente 18 millones de euros que este año pues va a desviar para otros asuntos innecesarios, que se van a ir prácticamente al retrete y que deberían de ir a la provincia, que es donde principalmente se necesita y es lo que piden los vecinos. Antes de pasar a otro tema, les quería preguntar con brevedad, porque aquí yo creo que ha sobrevolado el tema de la despoblación. Para los municipios de Zaragoza, ¿el efecto Zaragoza es muy fuerte? Bueno, a ver, yo creo que es un efecto
Positivo desde el punto de vista de prestación de muchos servicios. Yo en mi caso, por ejemplo, Pina de Ebro, estamos a 35 minutos en coche de Zaragoza, lo cual es muy positivo para muchos servicios, pero está claro que otros, por la propia eficiencia en la prestación de estos servicios, no se prestan en nuestros pueblos, por lo menos en los del entorno de la ciudad de Zaragoza. Yo creo que la ciudad de Zaragoza ejerce un papel fundamental en la vida de todos estos municipios y todos nuestros vecinos, y yo creo que el balance es positivo. Alfredo. Pues por supuesto que la incidencia es importantísima para nuestros pueblos y más para los que estamos cerca. De hecho, pues parte de la vida diaria la tenemos que hacer en Zaragoza capital, pero sí que podríamos quizá también pues pensar en otras situaciones que hasta ahora no se han pensado, puesto que ya que todos nuestros hijos jóvenes tienen que venir a estudiar a Zaragoza, o los centros hospitalarios los tenemos en Zaragoza, o la mayoría de los servicios, la mayoría los recibimos de la capital, pues quizá también se podría fomentar algunas pequeñas diferencias, quizá beneficios en cuestiones de transporte, en cuestiones de pequeñas cosas que también haría y fomentaría que la gente no tomase decisiones de irse a vivir a la capital, puesto que demasiados servicios se reciben de aquí y claro, pues si no se les beneficia por ninguna parte, pues tampoco contribuye a que la gente se quede en los pueblos. La influencia de la ciudad de Zaragoza es importante para los pueblos grandes y cercanos, ya que dan muchos servicios, entonces estos pueblos van creciendo en vecinos, en servicios, y los que no, pues enseguida los tienen a 10-15 minutos de casa, pero es negativa para los pueblos más lejanos y más pequeños, pues que se están despoblando poco a poco, y es aquí donde tenemos que mirar y invertir, porque si no, al final estos pueblos, con las grandes carencias que tienen de servicios, pues al final quedarán totalmente despoblados. Claro, yo buscaba si era un efecto positivo o negativo, ¿no? El atractor de Zaragoza, el hecho de que algunos municipios se beneficien y otros, a lo mejor, pues se vean condicionados, ¿no? Porque hay una gran urbe, que es la cuarta ciudad de España, que absorbe también. Es difícil valorar, pero yo creo que muchas veces creo que se despoblan más los pueblos cercanos a Zaragoza que los lejanos. Que los lejanos. Tienen más fácil el venir a quedarse definitivamente en Zaragoza, la gente que vive cerca, a los que viven lejos. Creo que se tiene más arraigo en la lejanía que en la cercanía. Por eso quería tocar este asunto, porque no es lo mismo, obviamente, en la provincia de Zaragoza, ustedes son diputados, que lo que pasa en Teruel, la distancia ya es muy grande, o incluso Huesca, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Plan Agenda 2030, vamos a empezar por el señor Zaldívar. ¿Qué dotación tiene? Porque esto ya no es nuevo en estos presupuestos, y a dónde van a ir dirigidas fundamentalmente estas inversiones, y abrimos este debate sobre este Plan Agenda 2030. Bueno, pues el último día del año, igualmente que aprobamos el presupuesto de la institución, pues también se aprobó un plan de 14,8 millones, alrededor de 15 millones de euros para Agenda 2030. Es un plan que es continuista de los últimos 4 años, creo que en los últimos 4 años se han repartido alrededor de 90, y lo que viene es a contribuir en la mejora de políticas, servicios básicos, de electricidad, de ciclo del agua, de parques y jardines, de residuos, y este último creo que mayoritariamente, de las 450 solicitudes que ha habido por parte de los ayuntamientos, creo que alrededor de 90 han sido dedicados, alrededor de 2,1 millones de euros a vigilancia y seguridad, a la puesta de cámaras en los municipios. Era uno de los puntos fuertes y los puntos que se comprometió el presidente Sánchez Quero en el último foro de alcaldes, y así ha sido recogida en las solicitudes por parte de la mayoría de los ayuntamientos. 89 no son pocas en este momento, y creo que de los 292 más los que ya tenía, pues creo que es algo que se está poniendo en marcha para velar precisamente para que no haya demasiado vandalismo en nuestros municipios. Y el resto de las actuaciones, los otros 12,7 millones de euros, pues han ido pues a actuaciones como he enumerado anteriormente, que creo que también son necesarias, y sobre todo pues siempre dentro de esos 17 o de ese objetivo de desarrollo sostenible, para que los servicios en los pueblos sean más eficaces. ¿Cuál es la posición del Partido Popular, Pablo? Bueno, en cuanto al contenido, yo creo que no hay nada que objetar, ¿no? Siempre que se transfieran recursos a los ayuntamientos para hacer obras necesarias, yo creo que es muy positivo. Sin embargo, sí que en cuanto a la operativa, yo creo que es más que cuestionable que se haya tardado tanto en ejecutar en resolver esta subvención. Se esperó al último día del año, de nuevo el problema crónico de la Diputación Provincial de Zaragoza en toda la burocracia y en los plazos, reseñado en informes incluso por intervención, de que falta personal
y no se está haciendo nada para cubrir ese personal. Y además yo creo que también es reseñable todos los municipios que han quedado fuera, que han sido unos cuantos, de esta Agenda 2030, por no haber rendido a tiempo sus cuentas, por de alguna forma introducir criterios que no permitan entrar a estos pueblos. Ha habido bastantes, cuando la propia Diputación Provincial de Zaragoza tampoco ha rendido las cuentas, lo cual parece un sinsentido, ¿no? Castigar a pueblos por algo que tú también estás haciendo. La lista de pueblos es bastante amplia. Pues sus vecinos se van a quedar sin esta financiación, a no ser que se corrija esa falta de rendición de cuentas, por culpa de no haber previsto esto por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza, lo cual yo creo que se podría haber hecho con antelación y con tiempo, pero claro, cuando se espera el último día del año para resolver una subvención de este tipo, pues se cometen errores como estos. ¿Para Vox, Carlos? Bueno, el plan Agenda 2030 más bien es un plan plus segunda parte, donde los 200 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, sus alcaldes, pueden emplear el dinero para todas las necesidades de servicios que necesitan, y son muy variadas. Hay un largo listado donde se han presentado 459 actuaciones y han sido aprobadas 415 por un importe de 16 millones de euros, y la Diputación lo que va a subvencionar son 13,6 millones de euros. Y estas actuaciones pues son tan útiles como pues instalaciones eléctricas, cámaras de videovigilancia, reparaciones, acondicionamientos, pavimentos, luminarias, mobiliario, muros de contención, parques, placas solares, aceras, tuberías, contadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que necesitan en servicios todos los pueblos de la provincia de Zaragoza. ¿Quieren añadir algo más sobre lo dicho, sobre la importancia de este plan? Y yo sí que quería preguntarles, el tema de la seguridad preocupa mucho a los municipios por estas cámaras de videovigilancia. Claro que esto será un tema complejo, no, sí, no solo evidentemente la Diputación y los municipios tienen que resolverlo. Sí, volvemos a lo mismo, al tema de la despoblación, al tema de la dispersión. Cada vez hay menos guardias civiles. Tenemos el ejemplo de muchos municipios de nuestra provincia. Se están reclamando esa presencia de guardias civiles en el territorio, o de mayor dotación, y cubrir todas las plazas de guardias civiles, pero es insuficiente la cantidad que hay. Se pretende paliar esta medida con las cámaras de videovigilancia, lo cual yo creo que puede funcionar, pero nunca se debe renunciar al trabajo de las personas físicas, ¿no? Que al final son los que hacen un trabajo correcto. Por eso me refería, que claro, la carencia o la escasez de guardias civiles depende del gobierno de España. Que cada día estamos menos cubiertos en este sentido, y lo único que a mí me preocupa, y alguna vez lo he hecho saber, es que la colocación de estas cámaras de videovigilancia consiga hacer el efecto contrario, el mandar a los vándalos a otros municipios que no las tengan. Carlos. Sí, el problema de la inseguridad en los municipios es muy grande, es algo que va en aumento. Tenemos pueblos, por ejemplo, como el de La Muela, que lo conozco yo muy bien, que es un lugar donde no tenemos guardia civil, no tenemos policía local, estamos desprotegidos y los delitos pues van en aumento. Sí que es cierto que de la delegación del gobierno nos están aconsejando de que nos autovigilemos con cámaras de seguridad, sí, que sí que es cierto de que van bien, pero no es la solución. La solución es pues más recursos desde DPZ, desde el Gobierno de Aragón, desde el Gobierno de la Nación, para que tengamos más guardias civiles, policía local, etcétera, etcétera. Bueno, dejamos este tema, que volveremos seguramente, porque es un tema preocupante siempre, el de la seguridad. Y bueno, si esas cámaras funcionan o al menos son disuasorias, lo iremos viendo con el tiempo. Los últimos minutos, ya lo comentamos la última vez que estuvieron ustedes aquí, se está publicando ya que hay un conflicto. Así que quiero preguntarles si hay un conflicto entre Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Provincial, es decir, entre instituciones, por el tema del convenio de los barrios rurales, que recoge también otros aspectos, y veo aquí que ha habido un cruce de declaraciones que hemos constatado recientemente. Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, acusando a la Diputación de que no está cumpliendo, y Teresa Ladrero, la vicepresidenta de la Diputación, lamentando esos incumplimientos porque dice que es un poco al revés. Quiero conocer un poco la valoración que me hacen de este conflicto entre instituciones que afecta, entre otros, a los barrios rurales de Zaragoza. Bueno, yo creo que este conflicto se puede resolver en unos segundos, y es leyendo la cláusula sexta del convenio de Diputación y Ayuntamiento de Zaragoza,
que en su punto 5 dice, y leo literal, 3 meses después de recibir el ingreso de cada una de las anualidades, el Ayuntamiento de Zaragoza remitirá a la Diputación Provincial de Zaragoza una certificación de la Secretaría General Municipal en la que se acredite el ingreso de la aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza, su imputación al presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de cada una de las anualidades. Esto es todo lo que dice el convenio. Para justificar el ingreso por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza solamente se pide un certificado, igual que nos ocurre a nosotros en los planes de concertación en los municipios, en los cuales solamente se nos exige el certificado por parte del secretario, como que se ha ingresado ese dinero y que aparece en el presupuesto de ingresos. Todo lo demás, estrategias políticas del Partido Socialista, en este caso de la Diputación Provincial, que es la única institución que gobierna en Aragón, para intentar poner palos en las ruedas a la gestión del Partido Popular, pero en definitiva los que lo sufren son los habitantes de los barrios rurales, los que los sufrimos somos los zaragozanos y, como digo, sufrimos estas triquiñuelas políticas para intentar embarrar toda la gestión magnífica que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto en la ciudad como en sus barrios rurales. Alfredo. Yo creo que estás muy mal informado, Pablo. He leído literal. Sí, pero habrá más puntos en el convenio, seguro. Y lo único que tiene que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a la Diputación es como hacemos el resto de los 291 ayuntamientos restantes, que es justificar esas obras una vez recibido el dinero. Para tener buen conocimiento de este convenio hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que ir años atrás. La buena predisposición que ha habido por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza en este convenio 21-24 ha sido que, de forma diferente a otros años, que el último 17-20 eran 9 millones de euros. Este año se repite esa cantidad de 9 millones de euros, se aumentan otros 3 por sobrecostes de horas retrasadas y anteriores, y encima se suma una tarifa plana que se entiende como colaboración entre Ayuntamiento y Diputación de otros 4 millones, 1 millón por año, por compensar la colaboración que hay entre administraciones, que siempre es mayor del Ayuntamiento de Zaragoza hacia la Diputación que al contrario. Y se compensa por el servicio de bomberos, por el servicio de CETUT, que tenemos que decir que lo pagamos todos los ayuntamientos. El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos. Y también pues servicios de perrera, ¿vale? Entonces esto se supone que son 16 millones de euros, con diferencia de los 9 anteriores, en el anterior convenio, en el cual se le adelanta al Ayuntamiento de Zaragoza 3 años. Y en mayo, una comisión de seguimiento, porque tiene que haber una comisión de seguimiento cada año, y ya se le dice al Ayuntamiento que cómo va la ejecución de estas obras. Es decir, también que los barrios rurales era para hacer obras importantes y de relevancia, y ahora este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza solamente hace obras de mantenimiento y de conservación, pequeñas obras. No entendemos el porqué. Decir que con este convenio se construyó parte, por ejemplo, el parque de bomberos de Casetas, ¿de acuerdo? Pero ahora no son más que pequeñas obras. Pero como digo, comisión de seguimiento de mayo, había un nivel de ejecución de los 9 millones de euros que había de obras de un 11%. Lo único que ha hecho la Diputación de Zaragoza ha sido no adelantar la última cantidad del año 24, los últimos 4 millones de euros, porque todavía quedan 2 millones y medio de justificar de esos 12 millones anteriores que se han dado. Si se hubiesen dado los 4 millones, quedarían 6 millones de euros de justificar por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Ese es el incumplimiento que hace alusión Teresa Ladrero, porque es así y hay que conocer cuáles son los temas. Carlos. Sí, bueno, para que se entienda desde el principio, pues la ciudad de Zaragoza tiene 16 barrios, que son 15 distritos que son de la capital y un distrito que es el rural, compuesto de 14 barrios rurales, como son Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja, Montañana, etcétera. Que estos barrios no tienen autonomía municipal y dependen del ayuntamiento. Por eso los más de 30.000 vecinos pues dependen de las actuaciones del ayuntamiento y de que la DPZ pues llegue a acuerdos con el ayuntamiento para firmar el convenio. De ahí de que se firme un convenio del año 2021 a 2024 de 4 años, que son 16 millones de euros, de los cuales 4 millones se van a utilizar para servicios de bomberos y tratamientos de residuos y 12 millones son para inversiones y para mejorar los servicios. De esos 12 millones, 2 millones y medio se han utilizado para sobrecostes del anterior convenio, y de los 9 y medio que quedan para estos 4 años, solamente se han invertido hasta la fecha 3 millones de euros. Esos son los que se han justificado, que es el 33%. Por lo tanto, de los 8 millones que le ha ingresado la DPZ al Ayuntamiento de Zaragoza, pues todavía hay 2 millones y medio pendientes de justificar en inversiones,
y todavía la DPZ tiene retenidos 4 millones de euros para inversiones que está a expensas de que se vayan a producir esas inversiones para poderlo entregar al Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que es lógico es que se justifique y que se sigan todos los procedimientos como lo hacen todos los pueblos de la provincia de Zaragoza en las subvenciones, y el pueblo que no cumple pues se le quita la subvención, por desgracia. Primero se les da las oportunidades para que lo puedan tener, pero si no, pues se le quita, y a la ciudad de Zaragoza pues le puede pasar algo parecido. No tenemos tiempo para más, ¿eh? Pero ha estado muy bien explicado. Continuará el debate sobre esto y sobre otros asuntos. Pablo Blanquet, Alfredo Zaldívar, Carlos Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por su atención. Se quedan con la mejor programación. Hasta mañana.